Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 191 Velo del engaño, 4. A pesar de saber que no era real y que su cuerpo real estaba lejos, bajo su mirada, me sentí completamente impotente. Me dolía la parte superior de la cabeza y mi visión se volvió ligeramente borrosa. Afortunadamente, la sensación no duró mucho y pude volver a mí mismo poco después. Ja, ja. Sin saberlo, tenía el aliento pesado y los labios secos. Lamiéndome los labios, volví a mirar al búho que descansaba tranquilamente sobre la mesa mientras me miraba. Sus ojos brillaban con una curiosidad serena, casi desapasionada. No decía nada, pero ya había dicho todo lo que tenía que decir. Como era de esperar, otra relación retorcida. León, Dalila, Atlas y ahora el árbol. Realmente tenía un don para este tipo de cosas. Me reí amargamente mientras tomaba asiento. Lo entiendo. No necesitas recordármelo. Desde el principio supe del riesgo de proponer algo así. Después de cierto punto, pensé que el árbol había rechazado mi propuesta y que iba a morir, pero al final aceptó mi propuesta. Pero todavía había algunas cosas que quería saber. No te preguntaré dónde está tu cuerpo principal, pero ¿qué pasa con tu forma actual? ¿Podrán otros verte así? Sí, lo harán. Entonces, puedo esconderme dentro de tu cuerpo sin problema. Y no debería ser un problema incluso si me ven. Solo soy un animal inofensivo. Eso es cierto. ¿Pero un búho? Sería bastante extraño ver eso. Sin duda atraería muchas miradas. Por otra parte, eso no cambiaría nada de cómo estaban las cosas ahora, así que realmente no importaba tanto. Por otra parte, ¿cómo debería llamarte? Como eres un búho, llamarte árbol no suena del todo bien. Tampoco puedo llamarte búho. Es más apropiado si te doy un nombre. Un nombre. El búho inclinó la cabeza, aparentemente pensando profundamente. Al final, negó con la cabeza. Haz lo que quieras. No me importa. Eso sería lo mejor. Fue mi turno de caer en el pensamiento. Lo pensé durante bastante tiempo, para ser honesto. No porque pensara que la tarea fuera difícil, sino porque en general era malo con los nombres. Perro. Gato. Ratón. Había muchos nombres que probablemente me harían recibir miradas raras y disgustadas de la gente. Bueno, al menos sabía que mi sentido del nombre era bastante malo. Me froté la cabeza. Ah. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Apretando toda mi sabiduría y experiencia, pude crear un gran nombre. Eso es, lo tengo. Golpeé mi mano contra la mesa y miré al búho. Poderoso búho. Empecé a reírme para mis adentros. No solo sonaba genial, sino que también era divertidísimo. Ja 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 ja. Como no había nadie, no importaba si me reía. Estaba segura de que se sorprenderían si me vieran así, pero bueno, también estaba segura de que lo entenderían si se enteraran del nombre del búho. Curiosamente, Aomari no dijo nada mientras me miraba fijamente. No podía adivinar lo que estaba pensando, pero al ver que no sabía de emociones, no me preocupaba que estuviera enojado. Haz lo que quieras. Al final recibí el sello de aprobación y me regocijé en secreto. Pero la emoción se calmó rápidamente. Pronto recordé mi situación actual y me aclaré la garganta. ¿Qué pasa con aquellos que estaban en la ilusión? ¿No se complicarán las cosas? Ya que muchos lo saben. Aparte de ti, nadie lo recordará. Aomari respondió en tono plano. Curiosamente su tono era más plano de lo habitual. ¡Qué extraño! No puede ser que no estuviera satisfecho con su nombre, ¿verdad? No, de ninguna manera. Tiene solo un conocimiento rudimentario de las emociones. Probablemente sea solo yo. También era un gran nombre. Pero eso no venía al caso.
Estás diciendo que has borrado los recuerdos de todos aquellos que estaban dentro de la visión. Correcto. Almighty respondió. Quedarán algunos rastros míos por la ciudad, pero a ustedes, los humanos, les llevará algún tiempo descubrirlos. Puedes aprovechar el tiempo para volver a donde perteneces sin despertar ninguna sospecha. Oh. Eso tenía sentido y dejé el tema allí. Pero había algo más que despertó mi curiosidad. Hay algo más que me da curiosidad, si no te molesta que te lo pregunte. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer que todos se hicieran ilusiones? ¿Y qué pasa con los recuerdos que me has borrado? No fue solo eso. Por lo que pude ver, el árbol era más débil que los postlíderes. O más bien, estaba en igualdad de condiciones con ellos. Aunque el árbol prosperaba gracias a la debilidad mental, los postlíderes no eran solo don nadie. ¿Cómo pudo afectarles profundamente y, al mismo tiempo, a toda la estación de suministro tan rápidamente? Seguramente no había manera de que las personas fuertes no pudieran detectar si algo andaba mal. En ese caso, ¿cómo fue posible? 10 años. El búho respondió, su mirada me aburría profundamente. Me llevó 10 años erosionar sus mentes hasta el punto de poder llevarlos al mundo ilusorio. Lentamente, poco a poco, erosioné sus mentes, arrastrándome hacia ellas mientras esperaba el momento adecuado para lanzar la ilusión. Traer uno no es difícil, pero traer mucho sí lo es. Tu llegada se produjo en el momento exacto en que sus mentes estaban más débiles. Eras una variable imprevista. Tuve que gastar bastante poder solo para atraparte en la ilusión. Ya veo. Eso tenía sentido, pero todavía no era exactamente la respuesta que estaba buscando. Pensé que eso sería todo cuando su voz llegara a mis oídos. Pero no hice esto solo. Tuve ayuda. Fue entonces cuando mi cabeza se quebró y la miré fijamente. ¿Tuviste ayuda? Correcto. Su aprobación no me sorprendió tanto. Esperaba que Aomari hubiera recibido alguna ayuda. Si bien era cierto que había esperado bastante tiempo, todavía no tenía sentido que hubiera tenido tanto éxito. Ciertamente hubo factores externos que influyeron en todo este escenario. Dado que recibí una misión, podría tener que ver con ellos. El cielo invertido. O al menos eso fue lo que pensé al principio. Entonces recordé. Atlas. Seguramente me lo habría dicho si algo estuviera pasando. ¿Será que no tiene relación con ellos? El pensamiento me hizo estremecer. No necesitaba tratar con otra organización. ¿Sabes cómo se ven? ¿Qué te dieron o algo así? No. Aomari negó con la cabeza. Se comunicaron conmigo a través de la telepatía y nunca me mostraron sus rostros. Como sus objetivos coincidían con los míos, no me importó buscar sus caras. ¿Es eso así? Cerré los ojos y respiré profundamente. Eso tenía sentido. Bueno, más o menos. No todo tenía sentido. ¿Cuándo decidieron ayudarte? El año pasado. ¿Te dieron algo, o? No me dieron nada. Solo ayudaron a debilitar las mentes de quienes viven aquí. Lo mismo ocurre con tu grupo. Si no fuera por ellos, no habría podido hacerlo. Me quedé atónito en el acto. Parpadeando lentamente los ojos para asegurarme de haber escuchado correctamente, pregunté con atención. ¿Incluyendo mi grupo? ¿Qué significó eso? Podría estar sugiriendo que el culpable había estado en la estación y nos había sometido a algún tipo de ritual de debilitamiento. Me tragué mi saliva. ¿Podría haber alguien de Inverted Sky, o de cualquier organización responsable, escondido durante los primeros años? El pensamiento me enfrió el corazón por un breve momento. Esto no debería sorprenderme. Hubo un incidente en el pasado en el que otro miembro de la organización me llamó la atención. Había regresado a la cueva durante una de las primeras ejecuciones en Mirror Dimension. El hecho de que hubiera más no debería sorprenderme. Pero el único problema que tuve fue, ¿cómo? ¿Cómo fueron capaces de hacerle esto a todos los primeros años? ¿Y si realmente fuera así, cómo podría exponer su identidad? Dado que incluso me involucraron en este incidente, si realmente eran del cielo invertido,
Entonces no había necesidad de que permanecieran aquí. Necesitaba deshacerme de ellos. Está bien. Relajé mi mente. No tenía sentido pensar en ello ahora. Iba a resolverlo de una forma u otra. Como mínimo, ahora sabía que potencialmente había alguien que se escondía durante los primeros años. No sabía quién, pero tuve tiempo de averiguarlo. Había algo más emocionante que quería descubrir. Mi nueva habilidad. Me lamí los labios al pensarlo. Velo de engaño. Me pregunto cómo funciona eso. No había instrucciones para la habilidad, pero eso no importaba particularmente cuando me giré para mirar a Aomari. Última pregunta. ¿Qué puedes contarme sobre la habilidad que me impartiste? Velo del engaño. ¿Cómo lo uso? No es difícil. Girándose para mirar hacia la cama, Aomari levantó su ala para señalarlo. Estaba confundido acerca de sus acciones, pero antes de que pudiera decir algo, mis ojos se abrieron cuando la cama cambió repentinamente y se convirtió en una gran mesa de madera. Ah. Parpadeé varias veces para asegurarme de que no estaba viendo mal. Luego, una vez que estuve seguro de que estaba viendo correctamente, me levanté y tomé la mesa. Quería comprobar si era real, pero en el momento en que mi mano alcanzó el escritorio, lo atravesó. Fue entonces cuando Aomari habló. Lo que ves es falso. Valer decir es una habilidad que te permite lanzar ilusiones. Mientras centres tu atención en lo que quieres cambiar, podrás alterar la realidad que tienes ante tus ojos. Agitando sus alas nuevamente, la habitación de repente comenzó a cambiar. De repente, empezaron a aparecer raíces por todos lados, enredándose en cada pequeño mueble de la habitación. Se arrastraron por las paredes, entrelazándose alrededor de las lámparas y arrastrándose por el suelo como enredaderas vivientes. Al mirar la escena que tenía delante, me encontré respirando con más fuerza. No por miedo, sino por emoción. Todo se sintió tan real. Hasta el punto de que me encontré estremeciéndome un poco. ¿Qué pasa si combino esta habilidad con mi magia emotiva? ¿Qué pasaría entonces? Ah. Esta habilidad. Fue perfecto. Contacto 2. Capítulo 192. Finalización de la misión 1. En una habitación determinada dentro de la estación de suministro. Varias personas se sentaron alrededor de una gran mesa ovalada. Una fuerte tensión persistió en la habitación mientras todos se giraban para mirar a Delila, que estaba sentada tranquilamente en su asiento mientras detenía brevemente su mirada sobre cada individuo en la habitación. Dondequiera que su mirada se detuviera, el individuo bajo su mirada se estremecería ligeramente. Tal era la naturaleza aterradora de su mirada. Deberíamos empezar. Detrás de ella estaba Patrick, que tenía una leve sonrisa en su rostro. Dalila no respondió. Actualmente su atención estaba centrada en un determinado individuo en la sala. ¿Es cierto que no recuerdas nada? Me disculpo. Lennon bajó la cabeza en señal de disculpa. Él tampoco entendía lo que había pasado. Sus recuerdos fueron borrados y lo único que recordaba era despertarse en medio de la calle con otras personas alrededor. Sabía que había caído en algún tipo de hechizo mental, pero no sabía qué era ni cuándo sucedió. ¿Es cierto lo mismo para todos ustedes? Dalila preguntó a los demás en la habitación, quienes asintieron tácitamente con la cabeza. Ya veo. Dalila frunció los labios. Luego, mirando a su alrededor, sus ojos cayeron sobre un asiento vacío. Se giró para mirar detrás de ella donde estaba parado Patrick. ¿Y qué pasa con él? ¿Por qué no está aquí? Ah, sobre eso. Patrick bajó la cabeza y le susurró algo al oído. El rostro de Dalila no cambió y pronto cerró los ojos. Se han borrado los recuerdos y alguien se encuentra en estado de coma sin apenas actividad cerebral. El tiempo transcurrido desde que ocurrió el incidente es de varios minutos. La situación era extraña. No solo eso, sino que cuando miró a su alrededor y vio la fuerza que poseían las personas en la habitación, Dalila encontró la situación aún más extraña. ¿Encontraste alguna pista sobre la situación? No. Patrick negó con la cabeza. Lo único que encontramos fue esto. Adelantó la palma de la mano para revelar una hoja de color rojo sangre.
No había muchos dispersos por ahí, pero no debería haber árboles por aquí que produzcan hojas tan coloreadas. Haré que el equipo de observación analice cuidadosamente la hoja en busca de pistas. Dalila se sentó tranquilamente, observando la hoja. Quizás no sea necesariamente una gran pista, pero ciertamente fue algo. Fue suficiente para darle una idea de qué tipo de monstruo, si es que era el responsable, debía buscar. Hoja de color sangre. ¿Alguien ha buscado alguna información sobre un posible monstruo relacionado con él? Si filtramos todos los datos, no debería ser difícil encontrar la información. Ya estamos en ello. ¿Aún no hay respuesta? He recibido varios. Solo estoy revisándolos para determinar cuál es el candidato más probable para la situación. Lo he reducido a 3 posibles monstruos. Patrick colocó cuidadosamente 3 papeles sobre la mesa. El primer monstruo, la rueda roja. Dalila miró la imagen que aparecía en el papel. Representaba un gran y grotesco saco rojo con una hoja en la parte superior. El saco era bulboso y venoso, pulsando con un brillo enfermizo y rítmico. La hoja, de color rojo sangre y dentada, era sorprendentemente similar a la que habían encontrado esparcida por la estación. Al examinar cuidadosamente la hoja, notó su sorprendente parecido con la que tenía en las manos, hasta los intrincados patrones de venas y el tono carmesí. Es una planta carnívora que libera una niebla de su cuerpo. Patrick explicó mientras señalaba la descripción donde comenzó a leer. La niebla induce vívidas alucinaciones en todos aquellos que la inhalan, distorsionando su sentido de la realidad. Una vez atrapados en la alucinación, la planta libera varios zarcillos largos y nervudos. Estos zarcillos están cubiertos de pequeñas púas que se adhieren a las víctimas, atrayéndolas inexorablemente hacia las fauces de la planta. Luego, la rueda roja los envuelve, digiriendo lentamente a su presa dentro de su cuerpo carmesí pulsante. Al escuchar la descripción, Dalila frunció el ceño. Cuanto más escuchaba, más consideraba que esta criatura era la culpable más probable. Pero todavía había varias cosas que no tenían sentido. ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta de la planta? Ella dirigió su mirada hacia los post-líderes. Para las personas de tu fuerza, detectar algo así no debería ser difícil. De hecho, la razón por la que te han seleccionado como post-líder es por tu fuerza. Para que algo así ocurra. Dalila no necesitaba terminar sus palabras allí. Su cara lo decía todo. En realidad, ella no estaba tan enojada. Ella entendió que lo más probable es que una organización externa los hubiera manipulado, dando como resultado este desastre. Ella conocía muy bien este tipo de sentimiento. Fue por esa razón que ella estaba siendo irrazonablemente dura. Me aseguraré de exprimir a los gremios tanto como pueda. Como eran responsables de los cadetes, ellos fueron los culpables de lo sucedido. Esa fue razón suficiente para exigir una compensación y proporcionársela a los cadetes. Al fin y al cabo, las cosas no podían seguir así. Ella necesitaba hacerlos fuertes, rápido. Tras un largo suspiro, Dalila se volvió hacia Patrick, quien le dio un resumen del segundo monstruo. Mano carmesí. Al igual que la rueda roja, el monstruo tenía una hoja roja distintiva que era similar a la que tenía en la mano. Sus efectos también fueron similares, lavó el cerebro a quienes estaban dentro de su área de distribución. A diferencia de la rueda roja, residía debajo del suelo, y la razón por la que se llamaba mano carmesí era porque era una gigantesca palma roja abierta. Pero para que se apodere de toda la estación, Dalila miró bajo tierra. Sin duda tendría un tamaño diferente a todo lo que había visto antes. Por último, el árbol de espino amarillo. Las orejas de Dalila se animaron. Este es el que tiene menos información que tenemos. Es una criatura bastante resbaladiza que sabe esconderse bien y consume lentamente las mentes de aquellos a quienes ataca. La razón por la que no tenemos mucha información sobre esta criatura es porque todos los que han sido sometidos a ella mueren o lo olvidan todo. Con el ceño fruncido, Dalila miró a Patrick. Pero no es que no haya habido casos en los que haya sido derrotado. Echa un vistazo aquí. Patrick señaló el documento frente a Dalila. Hay un relato verbal de lo que sucedió en uno de los registros anteriores que logré desenterrar. Bajando de marcha,
Dalila logró vislumbrar de qué estaba hablando. Allí pudo ver una cita. Nunca me di cuenta hasta el final. Solo lo noté cuando comencé a perderme de vista. Empecé a ponerme más malhumorado, mis emociones se embotaron y estaba empezando a cambiar. Conviértete en una persona completamente diferente. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal y luché para salir del mundo. Cuando desperté de nuevo, los que me rodeaban lo olvidaron todo. No lo hice. Y la parte más loca de todo. En el mundo real solo habían pasado unos minutos. Dalila releyó las líneas una y otra vez. Al mirar la ilustración que representaba la hoja y luego la que estaba sobre la mesa, pareció caer en un profundo pensamiento. Mientras todos a su alrededor la miraban, Dalila golpeó el escritorio con el dedo antes de mover el papel ligeramente hacia adelante. Este es el indicado. Ella estaba segura. El árbol del espino amarillo. Esto es más difícil de lo que pensaba. Tal fue mi pensamiento mientras miraba la estatua que tenía delante. No fue nada detallado. Se suponía que era una estatua de ángel, pero resultó más como un bastón con alas. Cuanto más lo miraba, peor se ponía en mis ojos. Hasta el punto que de repente sentí ganas de tirarlo. La única razón por la que no lo hice fue porque la estatua misma era búho. Poderoso. Tienes que imaginarlo adecuadamente. Se necesita mucha concentración. Sí, lo puedo decir. Todavía me dolía la cabeza por mi intento anterior. Todo dependía más o menos de mi creatividad e imaginación. Podía recrear cosas que había visto anteriormente, pero todo dependía de mi recuerdo de ellas. Cuanto más débil es el recuerdo, más débil es la imagen. No solo eso, sino que si tuviera que recrear una pieza completamente nueva que nunca había visto antes, entonces necesitaría mucho maná y concentración. Este era mi límite actual. Si eso no fuera todo, tampoco podría cambiar toda la habitación a voluntad como lo hizo Omari. Necesitaba más práctica para llegar a su nivel. Jo. Respiré profundamente y limpié el sudor que se había acumulado en mi frente. Puede que me lleve mucho tiempo aprender esto. Bueno, eso dependía principalmente de cuánto planeaba entrenarlo. Como la habilidad era esencial, planeé dedicar gran parte de mi tiempo a ella. Cuando me vas a enseñar sobre las emociones. De repente, Aomari habló. Al escuchar su voz giré la cabeza. No es fácil aprender sobre las emociones. Tomará un poco de tiempo. ¿Conoces alguna forma de hacerlo más rápido? MMM. Había una manera. Por supuesto que había una manera. La primera hoja. Mientras usara eso, no tendría ningún problema en inyectar todas las emociones reprimidas en Aomari. De hecho, también podría ser algo bueno ya que si no dejara salir todas mis emociones, me encontraría en una situación peligrosa. Solo había un problema. No puedes soportarlo. No puedo soportarlo. Sí, no puedes. No dudé de que la resistencia mental de Aomari era alta, pero para alguien que no sabía nada sobre emociones, ser inyectado de repente con emociones tan crudas e intensas, podría implosionar. O al menos eso era lo que pensaba. Bien podría ser todo lo contrario, pero a mí no me importaba. Quería que esta relación durara un tiempo. Si la primera hoja funcionara, entonces no habría necesidad de que se quedara conmigo por mucho tiempo. Eso iría en contra de mis ambiciones. Puede que esté bien ya que tu cuerpo real no está aquí, pero es peligroso. El mejor curso de acción es que aprendas un poco sobre las emociones poco a poco antes de aplicar la habilidad en ti. Aomari no respondió, pero no parecía que fuera en contra de lo que dije. Entonces suspiré aliviado. Ya que a Sagar. Me detuve a mitad de mi frase. Eso fue porque. Árbol de espino Ebon, pudiste superar el evento. Una notificación pasó ante mis ojos. Contacto, 2. Capítulo 193 Finalización de la misión, 2. El incidente se ha resuelto sin ningún efecto duradero para nadie que haya estado involucrado. El futuro está cambiando. Miré la notificación con el aliento atrapado en la garganta. Hasta ahora, al leer la primera parte, todo parecía fluir sin problemas. La misión, ¿la fallé o no?
Todavía estaba esperando que apareciera la siguiente notificación. ¿Quién sabía si había fracasado o no? Hasta que vi la confirmación, no me atreví a tener esperanza. Mientras tanto, puse la ventana de misión principal a mi lado. Misión principal activada, árbol de espino amarillo. Progresión de personajes más 401%. Progresión del juego más 13%. Fallo. Calamidad 1 más 23%. Calamidad 2 más 17%. Calamidad 3 más 19%. En particular, mis ojos cayeron en el extremo inferior de la ventana de búsqueda. Espero no haber fracasado. Si bien todavía no estaba seguro exactamente de cuál fue el aumento porcentual por el fracaso, los porcentajes fueron bastante altos. Haga lo que haga, ciertamente no fue bueno. Por esa razón necesitaba tener mucho cuidado. De repente, el tiempo pareció extenderse. Me quedé congelado mientras miraba la ventana de notificaciones. No hay nada que diga que no puedo alinearme con el árbol, y como dice que el futuro ha cambiado, significa que no debería haber ningún problema, ¿verdad? Normalmente, cada vez que decía que el futuro había cambiado, decía que había fallecido. Así era como solía suceder. Pero no podía estar seguro. Las misiones no eran confiables y los criterios no se conocían. Lo único que podía hacer era orar. Oremos para que yo haya fallecido. Y pronto llegaron las notificaciones que había estado esperando. Ex de progresión del juego más 13%. Progresión del juego, 0%, 31%, 100%. Al ver la barra de experiencias llenarse ante mis propios ojos, sentí que cada parte de mi cuerpo comenzaba a relajarse. Era un espectáculo que estaba ansioso por ver. A pesar de no saber exactamente qué hacía la barra de progresión del juego, al ver que había alcanzado el 31%, sentí una emoción indescriptible. Pronto. Luego vino la mejor parte. Progresión de caracteres exp más 401%. Exp 0%, 20%, 100%. Una ola familiar de energía recorrió mi cuerpo, alcanzando sus partes más profundas y revitalizándome. Mis músculos comenzaron a tensarse, mi vista se agudizó y mi audición, junto con todos mis demás sentidos, se intensificó. Fue una sensación eufórica y adictiva que no quería detener. Pero todas las cosas buenas finalmente llegaron a su fin. Efectivamente, después de unos minutos como este, la sensación se detuvo y apareció una nueva notificación ante mis propios ojos. Misión principal activa: evitar que las calamidades despierten o mueran. Aoife Casmegrail, dormir. Progreso, 0%. Kiera Milne, dormir. Progreso, 9%. Evelyn J. Berlice, dormir. Progreso, 0%. Estaba allí para recordarme mi misión actual. Hasta ahora, mirando los números, me sentí relajado. No estaban drogados y no había nada de qué preocuparse. Por otra parte, al mirar nuevamente la ventana de misiones y ver los números altos, supe que eventualmente vendría una misión que lo haría extremadamente difícil para mí. De repente mis pensamientos se congelaron. De repente, el listón del progreso para cada una de las calamidades empezó a subir. Evelyn Casmegrail, dormir. Progreso, 0%, 7%. Kiera Milne, dormir. Progreso, 9%, 13%. Evelyn J. Berlice, dormir. Progreso, 0% a 9%. Me quedé congelado, mirando los números. ¿Por qué? Si bien era cierto que el aumento no fue tan sustancial como lo habría sido si hubiera fracasado en la misión, todavía no entendía el aumento. ¿Por qué? ¿Qué podría ser posible? Fue entonces cuando algo me golpeó y me giré para mirar a Aomari. ¿Hay alguna manera de devolver los recuerdos de aquellos que has atrapado en la ilusión? Aomari no me respondió y en cambio me miró con una mirada peculiar. Fue entonces cuando de repente me di cuenta. Había estado en la habitación todo el tiempo. Había visto exactamente lo que me había pasado y el repentino aumento de mis fuerzas.
Estaba a punto de decir algo cuando su mirada se posó en la notificación de la misión. Esa es una habilidad interesante que tienes, humano. Una vez más me quedé en shock. ¿Pudo verlo? ¿Cómo? Pensé que era el único que podía ver las notificaciones. ¿Cómo podría esperar? De repente se me ocurrió un nuevo pensamiento. Así es, no es su cuerpo real. Aunque no estaba seguro de cómo funcionaba, el árbol actual era parte de mí en forma de hueso. El hecho de que pudiera ver la ventana de notificación era lógico. Me fruncí los labios. En ese caso, existe la posibilidad de que encuentre la mayoría de mis secretos. No estaba seguro de cómo sentirme al respecto. No era como si pudiera ocultarle las notificaciones. Ahora que era parte de mi cuerpo, era solo cuestión de tiempo antes de que se enterara. ¿Proviene de alguna de tus habilidades innatas o es algo completamente distinto? Preguntó curioso a Omari mientras su mirada caía sobre mí y tragué mi saliva. No sabía cómo responder a eso. ¿Cómo podría cuando yo mismo no sabía? Al final, respirando profundamente, me senté en la silla. También me gustaría saberlo. Esto era cierto. No sabía el motivo por el que tenía la ventana de notificación. ¿Progresión del juego? ¿Progresión del personaje? ¿Misión? Empezó a leer la ventana y su mirada se volvió aún más extraña. ¿Por qué se menciona mi nombre? Las cosas están empezando a tener más sentido ahora. La razón por la que estabas tan interesado en saber más sobre ello. Finalmente sé la razón. La mirada de Aomari se volvió aún más peculiar. Parecía que quería preguntar más, pero me apresuré a cortarlo. Podemos hablar de ello más tarde. Por ahora me gustaría preguntarte sobre los recuerdos. ¿Es posible devolverlos? Sí, lo hay. ¿Hay? Sí, solo dime quién y podré restaurar sus recuerdos. Vine. Había una posibilidad que no había tenido en cuenta cuando terminó la misión. Si bien era cierto que lo había completado todo y que el futuro había cambiado, por lo que pude ver, el cambio debía ser positivo. Sí, había podido evitar que ocurriera un desastre, pero ¿qué pasa con el crecimiento del personaje? Con todo borrado de sus recuerdos, todo lo que aprendieron o cualquier mejora en sus relaciones desapareció. Si ese fuera el caso, entonces todo este acontecimiento habría sido inútil para ellos. En ese sentido, creo que estaba empezando a comprender mejor las misiones. Tengo que evitar que sufran el trauma que experimentaron en el juego y, al mismo tiempo, garantizar que progresen en el futuro. Joder. Juré por ese pensamiento. Ciertamente fue una situación molesta, pero al mismo tiempo sentí que estaba empezando a tener una idea más clara del camino que debía tomar en el futuro. Me froté la frente. Espero que el aumento repentino del porcentaje no haya causado mucho daño. Teniendo en cuenta que Kiera parecía completamente indiferente después de subir al 9%, no me sentí tan preocupado. Respiré profundamente para calmar mi mente y miré por la ventana. Ya estaba oscuro y la emoción previa que sentí al llegar al siguiente rango se enfrió. Nivel 32, mago de nivel 3. Exp 0%, 19%, 100%. Mirando la notificación frente a mí, agité la mano y la dispersé. Ya no me sentía tan entusiasmado por alcanzar el nivel 3. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Atok. De repente, alguien llamó a la puerta. Rápidamente giré la cabeza para mirar a Aomari, quien batió sus alas y entró directamente en mi cuerpo. Sabía que todavía sentía curiosidad por mi situación, pero nuestra relación era de intercambio mutuo. No tenía pensado revelarle ninguno de mis secretos. No podía permitirme el lujo de hacerlo. ¿Kedet? ¿Estás durmiendo? Una voz áspera resonó desde el otro lado de la puerta. Arreglando mi ropa y secándome el sudor, me dirigí a la puerta donde me saludó un hombre corpulento vestido con uniforme. Sí. Con el ceño fruncido, lo miré de arriba a abajo. Estaba bien formado y tenía las cejas bastante gruesas. Ocultar su cabello era una pequeña gorra, pero al mirarlo más de cerca, no parecía que tuviera mucho cabello para empezar. Pido disculpas por molestarte de repente.
Empezó con una disculpa y me relajé. No parecía que estuviera aquí para causar problemas. No hay ningún problema. Eso es bueno. Me disculpo por llamarte tan tarde en la noche, pero necesito que me sigas por ahora. Parpadeé los ojos. ¿Necesitaba seguirlo? ¿Para qué? ¿Es esto una orden? El hombre me miró profundamente. Me quedé en el lugar mientras miraba sus ojos color avellana. Finalmente, rompió la mirada y se aclaró la garganta. No, esto no es una orden. Solo nos gustaría interrogarle sobre lo sucedido. Debes entender que todo esto se debe a que estamos tratando de investigar lo que sucedió. No tienes que venir, pero podría resultarte problemático si no vienes. Al principio pensé que me estaba amenazando. Sin embargo, cuando lo pensé, tenía razón. Si rechazara esta oferta, empezaría a parecerle sospechoso. Quizás no por mucho, ya que probablemente había otros que planeaban rechazar la solicitud, pero no dudé ni por un segundo de que se volvería problemático más adelante. Fue por esa razón que asentí. Está bien, puedo hacerlo. De cualquier manera, no había forma de que pudieran identificar a Omari que estaba dentro de mi cuerpo. No solo eso, sino que por lo que me contó, los recuerdos de todos habían sido borrados. Todo lo que tenía que hacer era actuar como si también hubiera perdido mis recuerdos. Lo único que perdería con esto sería tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta que probablemente me llevaría a perder más tiempo en el futuro, acepté con gusto la oferta. Por favor, lidera el camino, yo te seguiré desde atrás. Gracias. Por favor, sígueme. Y así seguí al oficial hasta la sala de interrogatorios. Es una lástima que se hayan borrado los recuerdos de todos. Habría podido sacar algo de los ejecutivos del gremio si ese hubiera sido el caso. Realmente, una lástima. Contacto, 2. Capítulo 194. Finalización de la misión, 3. Aoife miró fijamente el techo blanco de su habitación. Su mente todavía era un caos y apenas podía pensar. Lo único que recordaba era despertarse en medio de la calle con otras personas. Ellos también parecían aturdidos y confundidos por la situación. Intentó preguntar a las personas que habían venido a rescatarla, pero lo único que respondieron fue: se lo haremos saber después de la investigación. ¿Qué significa eso? Aoife estaba frustrada. No solo con ellos, sino también consigo misma. Algo había sucedido claramente y, dado que no podía recordar nada, había estado peligrosamente cerca de morir. Todo eso sin que ella pudiera hacer nada. Ese sentimiento. Aoife le apretó la mano. Ella odiaba ese sentimiento. Ja ja ja. Aoife cerró los ojos y se hundió profundamente en sus propios pensamientos. Dumpresa. Ella tarareó tranquilamente para sí misma mientras lo hacía. Era una costumbre suya cada vez que tenía algo profundo en que pensar. Al mismo tiempo, recordó cierto rostro y sus cejas fruncidas de molestia. Por alguna razón, cada vez que cantaba, recordaba el momento en la biblioteca en que él la criticaba por cantar. Desde entonces todavía no había podido seguir adelante. Como si mi canto fuera tan malo. Levantando la mano para cubrir la luz que venía de encima de ella, Aoife abrió los ojos y vio su palma abierta frente a ella. ¿Y ahora qué? Solo le habían dicho que se quedara en la habitación por ahora. Ella no tenía instrucciones claras. Aoife tenía ganas de entrenar, pero sabía que salir probablemente no era una opción inteligente. Al final, lo único que pudo hacer fue mirar fijamente su mano. O al menos. Eso fue hasta que sucedió. Su mundo se oscureció repentinamente y sintió un dolor agudo en la mente. Inmediatamente se sentó mientras sostenía la cabeza. ¡Ac! Aferrándose a su cabeza, Aoife gimió y apretó los dientes. Fue un dolor que le costó describir y, si no fuera por el hecho de que solo duró un breve momento, habría gritado a todo pulmón. Ja ja ja, ja ja ja. Su aliento era pesado y su frente estaba cubierta de sudor. A pesar del estado en el que se encontraba, ni siquiera se molestó en limpiarse el sudor del cuerpo. ¿Cómo? Más bien, tenía los ojos bien abiertos y las pupilas dilatadas. Recuerdos que había olvidado por completo resurgieron en su mente.
Sombra carmesí, árbol de espino amarillo, Julien, león. Aoife sintió como si de repente hubiera perdido el aliento. Es esto. Le costaba entender lo que estaba pasando. Lo último que recuerdo es que Julien casi es atacado por el monstruo. ¿Qué pasó después? Aoife tenía tanta curiosidad que sentía que podía morir. Sin embargo, si había algo de lo que estaba segura era de que Julien podría haber tenido algo que ver en esto. En los últimos momentos, él fue quien interactuó con el post-líder del gremio de perros negros y salió del búnker. Sí. Si había alguien que pudiera tener una idea de lo que había pasado, ese era él. Pero fuera de eso, había algo más que Aoife recordaba. Kiera. Murmuró su nombre en silencio y inconscientemente se masajeó la cara. Incluso ahora, podía recordar lo que hizo en esos últimos momentos. Su expresión se retorció ante el pensamiento y sus dedos se contrajeron. Si es lo último que hago. Asterisco. Aoife no fue el único que llegó a esa conclusión. Kiera y Evelyn experimentaron lo mismo al recordar lo sucedido. Joder, mierda. Maldiciendo de arriba abajo, Kiera arrugó su cabello hasta convertirlo en un desastre, solo para arreglarlo poco después. No podría tenerlo así. Demasiado desordenado. ¿Qué carajo pasó? Fue solo después de terminar de arreglarse el cabello que la realidad de la situación la golpeó. Los recuerdos que habían sido borrados comenzaron a regresar y, al igual que Aoife, recordó todos los detalles del evento que había ocurrido antes de despertar. Y al igual que Aoife, tenía la sensación de que Julien podría haber tenido algo que ver en la situación. ¿Podría ser que haya derrotado al árbol de lo que sea? Era la única explicación plausible para ella. La única que no tuvo tanta suerte fue Evelyn quien, a pesar de recordar lo sucedido, no sabía exactamente qué estaba pasando. Después de todo, a mitad de la situación, ella se desmayó. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Mirando su propio reflejo en el espejo del baño, Evelyn frunció el ceño. Sus recuerdos estaban nublados y lo único que podía recordar era a Kiera abofeteándola. Ah, cierto. Kiera dándole una bofetada. Pensando en esos últimos momentos, su expresión cambió y su mano se movió. Kiera. Ella murmuró para sí misma. Si es lo último que hago. ¿Entonces no recuerdas nada? Sí, me disculpo por eso. Me quedé en una habitación pequeña y confinada, sentado detrás de un escritorio de metal con un guardia sentado en el extremo opuesto. La habitación no era como la del búnker, pero emitía vibraciones similares. Fue por esa razón que mis piernas temblaban levemente y mis ojos a veces se movían bruscamente. Creo que tengo trastorno de estrés postraumático. No pude contar la cantidad de veces que comencé a pensar en la mejor ruta para escapar de este lugar. Bueno, tu historia está en línea con la de los demás. Al dejar el portapapeles, el guardia le quitó las gafas y le pellizcó las cejas. Lo diré como se lo dije a todos los demás que hemos traído. Pedimos disculpas por nuestra negligencia. Recibirás una compensación adecuada por lo que has sufrido. Tu academia debería informarte más sobre ello más adelante. Ya veo. Compensatorio. Eso fue más parecido. Ciertamente no iba a rechazarlo. Está bien, todo está bajo control. Puedes irte. Gracias. Me levanté de mi asiento y salí de la habitación. Todo el tiempo mi mente divagaba en formas de escapar del lugar, y solo se detenía cuando finalmente salía del edificio y podía respirar el aire fresco de la dimensión espejo. Como era de esperar, el cielo todavía estaba sombrío y casi no había nadie afuera. Despidiéndome de los guardias, caminé por las calles adoquinadas. Mirando a mi alrededor, recordé los momentos dentro de la ilusión en los que había estado solo. Estaba tranquilo y casi no había nadie afuera. La única diferencia era el hecho de que Crimson Shade ya no estaba presente. Justo cuando regresé al edificio del dormitorio, una figura familiar apareció afuera. Parecía estar esperando a alguien. Mirándolo por un breve momento, asentí ligeramente con la cabeza y me preparé para pasarlo cuando extendió la mano para detenerme. Sus ojos grises se fijaron en mí mientras hablaba. ¿Qué estás haciendo? Incliné la cabeza. Voy a volver a mi dormitorio.
Puedo decirlo. Oh, bien, entonces. Intenté abrirme paso pero él se detuvo. Te estaba esperando. Oh. Aún así seguí adelante. ¿Puedes parar un segundo? Bien. Al rendirme, dejé de intentar abrirme paso y bajé la cabeza para mirarlo. Me devolvió la mirada, pero cuando abrió la boca, sus palabras parecieron negarse a abandonarlas. Continuó así durante unos segundos antes de que finalmente pudiera intervenir. ¿Quieres saber qué pasó, correcto? No respondió, pero su rostro lo decía todo. ¿Qué te hace pensar que lo sé? Una vez más no dijo nada y una vez más pude leer su expresión. Está bien. Fue extrañamente espeluznante como pude conversar con él sin que dijera una sola palabra. Me estremecí por un breve momento. Puedo devolverte tus recuerdos. Su cabeza se levantó. ¿Puedes? Sí, ah. Lo estaba haciendo de nuevo. ¿Puedes hablar? Esto se está volviendo ridículo. Ah, cierto. León se rascó el costado de la cara. Parecía que finalmente se dio cuenta de que no había dicho una palabra en todo el tiempo. Esa cabeza suya. ¿Por qué de repente me sentí tan mal? Bofetada. Oh, mierda. De hecho terminé golpeándole la cabeza. Mientras lo pensaba, no pensé que realmente lo haría. Al ver su expresión de sorpresa, por un breve momento, no supe cómo responder, pero pronto me aclaré la garganta y respondí seriamente. Como dije, puedo recuperar tus recuerdos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Los quieres o no? Sí. A pesar de que su rostro parecía el de alguien que me mataría si tuviera la oportunidad, se tragó todo y asintió con la cabeza. Me gustaría recuperar mis recuerdos. Te tengo. Levantando la mano, León se estremeció levemente. Lo levanté de nuevo y él se estremeció de nuevo. De repente, la comisura de mis labios se levantó y la expresión de León se retorció. Acaba con esto de una vez. Está bien. Entonces me puse serio y grité. Poderoso búho. En el momento en que mi voz cayó, sentí algo en mi hombro y cuando me giré para mirar, dos ojos rojos me miraron. ¿Qué? León parecía atónito por la apariencia de Aomari. Mirándolo pensé en explicarlo pero decidí lo contrario. Es una larga historia. Probablemente me llevaría mucho tiempo explicarlo. De todos modos. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Cortándome, León miró a Aomari con una mirada temblorosa. Incliné la cabeza antes de responder. Poderoso búho. Ah. En silencio, León se tapó la boca antes de reclinarse en la escalera. Su rostro estaba pálido y su expresión era algo que no podía encontrar palabras para describir. En esencia, parecía alguien que atravesaba una crisis de la mediana edad. Lo dejé así y me giré para mirar a Aomari. ¿Puedes hacerlo? Sí. Levantando su ala en dirección a León, las raíces se manifestaron alrededor de León, atrapando sus tobillos. Al instante, los ojos de León se abrieron en estado de shock. También me sorprendí un poco y miré a mi alrededor. No esperaba que aparecieran las raíces. ¡Uk! León gimió por un breve momento y pronto agarró la cabeza. Su lucha continuó durante unos segundos antes de que su rostro se quedara en blanco. Está hecho. Le llevará un par de minutos recuperarse. Está bien. Mirándolo, miré a mi alrededor. Todo había sucedido bastante rápido y solo había echado un breve vistazo a mi entorno. Estoy seguro de que Aomari revisó antes de usar la habilidad. De lo contrario, las cosas se volverían bastante problemáticas. Frotándome la frente, acababa de cruzar la puerta del alojamiento cuando sentí un calor repentino que venía de mi brazo derecho. Chisporroteo. Fue un chisporroteo familiar que me trajo ciertos recuerdos y mis ojos se abrieron. No puede ser. Miré apresuradamente a mi alrededor antes de correr a mi habitación. Clank. Cerrando la puerta detrás de mí, me abrí las vendas del brazo antes de mirar el tatuaje. Ah. Como era de esperar, la tercera hoja. Estaba brillando. Contacto.
Capítulo 195 Tercera hoja, 1. Miré mi brazo con los ojos muy abiertos. La sensación de escozor había desaparecido y lo que la reemplazó fue un calor extraño que parecía filtrarse por cada parte de mi cuerpo. Mirando la hoja brillante, no sabía cómo reaccionar. Fue una situación inesperada. ¿Cómo se suponía que iba a reaccionar ante esto? En primer lugar, ¿qué tipo de criterios tenía para desbloquear de repente la tercera hoja? ¿Podría ser porque de repente alcancé el nivel 3? ¿Era ese el criterio? Lo pensé un rato antes de sacudir la cabeza. Seguramente no fue tan sencillo. Definitivamente había más de lo que mis pensamientos permitían. Pero al final supe que pensar en ello ahora mismo no tenía sentido. Mirando a mi alrededor, rápidamente me vendé el brazo y me senté en la cama. Oh. Acostado en la cama, miré fijamente el techo. Estuve tentado de probar el nuevo efecto de la hoja, pero decidí que ahora no era un buen momento. Necesitaba estar en un entorno más seguro para hacer eso. Lo comprobaré cuando regrese a mis dormitorios en Haven. ¿Quién sabía qué tipo de efecto secundario tenía la nueva habilidad? ¿Te estás relajando? Miré apresuradamente al frente de donde venía la voz. Ella estaba sentada en la silla de madera junto al escritorio de la habitación, y sus ojos negros como la tinta estaban fijos en mí. Lamiéndome los labios, respiré un par de veces para calmarme antes de mirar a Dalila. ¿Cuándo llegó aquí? No, más bien. ¿No tengo ninguna privacidad? ¿Privacidad? Sí. Miré fijamente alrededor de la habitación. Estaba tratando de insinuarle el hecho de que esta era mi propia habitación, etc. Pero al ver que ella todavía no parecía entender el mensaje, me di por vencido. Ha pasado un tiempo. La saludé primero. Ha pasado un tiempo. Dalila inclinó la cabeza mientras sus ojos se agudizaban. En ese momento quise darme una bofetada en la cara por el repentino desliz. Solo deberían haber pasado un par de minutos desde que nos pasó algo. Mientras tanto, solo había pasado aproximadamente un día desde que dejamos la academia. Era un hecho que ella entendía muy bien. Es solo un discurso figurativo. Intenté jugarlo, pero no funcionó. Sus ojos no me lo permitieron. ¿Tienes algún recuerdo del incidente? No respondí. Pensé en mentir, pero al mirar esos ojos profundos y penetrantes suyos, de repente sentí una abrumadora sensación de pavor. Era como si su mirada pudiera ver directamente a través de mí, quitando cada capa de engaño. El peso de su mirada me hizo sentir como si me hundiera en las partes más profundas del suelo, tragada por la tierra misma. Fue entonces cuando dejé de pensar en ello. Y bien. Lo hago. Al final terminé diciéndole la verdad. De todas formas no debería hacerme daño. Ella estaba de mi lado. Al menos, por ahora. Y al mismo tiempo, podría usarla para encontrar al verdadero culpable detrás de esto. Por eso comencé a contar todo lo que pasó en la ilusión hasta el final. Por razones obvias, omití la parte sobre Aomari, y simplemente le revelé que había encontrado la página y pude limpiar toda la ilusión, liberando a todos de las garras de Aomari. Eso es todo. Una vez que terminé de contar mi historia, Dalila me miró por un breve momento. Parecía estar tratando de evaluar si estaba mintiendo o no. Pero no estaba preocupado. Mi historia estaba en línea con toda la información disponible sobre el árbol Ebonthorn. Como era de esperar, después de un par de segundos largos y agonizantes, apartó la mirada de mí y asintió. Quizás puedas recibir muchas recompensas si revelas lo que sucedió. ¿Estás seguro que no quieres hacer eso? Si quieres puedo intentar conseguirte una recompensa adecuada. Está bien. Ya había recibido una recompensa adecuada en el hueso del árbol. Además, las cosas seguramente se volverían extremadamente problemáticas en el futuro si se revelara la verdad. No te obligaré. Dalila se levantó de la silla de madera. Pensé que iba a salir de la habitación directamente cuando se giró para mirarme directamente. Sus profundos ojos negros me atravesaron mientras hablaba. Tienes que ocultar tu fuerza adecuadamente. HM. WH. En solo un día, pudiste mejorar mucho tu fuerza. Muchos encontrarán esto sospechoso.
Me di cuenta de ello como si fuera un camión. Sabía exactamente de qué estaba hablando y lo había pensado de antemano, pero su repentina aparición me había dificultado prepararme adecuadamente. Pero sí. Mi repentino aumento de fuerza fue ciertamente sospechoso. Había estado tratando de devanarme los sesos sobre el asunto, pero estaba demasiado ocupado para pensarlo bien. Su advertencia me llegó como una llamada de atención. Deberías alegrarte de que no todos puedan ver a través de tu fuerza como yo, pero la mayoría de los postlíderes sí pueden. Ten cuidado con eso. ¿Qué podría decir? Al final, solo pude asentir con la cabeza ante sus palabras. Ven a buscarme cuando lleguemos a la academia. Hay algo que me gustaría hablar contigo. Ella desapareció poco después de eso. Mi mente continuó pensando en sus últimas palabras. ¿Algo de lo que le gustaría hablarme? Sentí que mis ojos se abrían ligeramente cuando me di cuenta. No puede tratarse de eso, ¿verdad? Una extraña sensación de emoción surgió dentro de mí ante ese pensamiento. Las recompensas que había pedido antes. ¿Estaban de acuerdo? León miró fijamente la ciudad que tenía delante. Estaba vacío y casi no había nadie en las calles. Pese a ello, la imagen actual se superponía con la de sus recuerdos. Pero a diferencia de sus recuerdos, el mundo era completamente rojo. Al final, morí. Quizás fue una ilusión, pero era innegable. Había muerto en vano. A pesar de comprender la razón por la que había fracasado, ni una sola vez culpó a Julien por ello. Si bien era cierto que la razón por la que había muerto fue por los efectos secundarios de la magia emotiva de Julien, al final del día, todo se redujo a su falta de habilidades. ¿Qué debo hacer? La sensación que tenía actualmente era terrible. Fue difícil de describir. Pero era como si las manos lo arrastraran por unas arenas movedizas, sin soltarlo hasta que se asfixiara por completo. Era un sentimiento que León odiaba. ¿Esta sensación de impotencia? Apretó el puño en silencio y respiró profundamente. Inclinándose hacia atrás para mirar al cielo, cerró los ojos por un breve momento antes de finalmente levantarse y quitarse el polvo de la ropa. Correcto. No tenía sentido llorar por la leche derramada. Él simplemente tenía que ser mejor. Girando la cabeza para mirar hacia la entrada del alojamiento, los labios de León se curvaron ligeramente hacia arriba. Él realmente era un tipo increíble. Sin embargo, ese pensamiento solo duró un breve momento. Al masajearse la nuca, recordó cierta escena y frunció el ceño. Nevermind. Que le jodan a ese tipo. 2 días. Ese fue el tiempo que tardaron todos los implicados en ser interrogados y absueltos de todas las sospechas. Al final, la decisión fue permitir que todos regresaran al lugar de donde vinieron y cerrar temporalmente la estación de suministro con la esperanza de encontrar al culpable detrás del incidente. Hasta ahí llegué en cuanto a toda la situación. Todos, por favor hagan fila con cuidado. Por favor, alinéense con cuidado. Necesitamos el orden adecuado o no podremos escoltarte fuera. Actualmente estaba haciendo fila para salir de la dimensión espejo. Por fin, este agotador intercambio llegó a su fin. Nunca más. Al menos por un buen tiempo, no planeaba salir de la academia. Había salido unas 3 veces y cada vez me enfrentaba a algún tipo de problema. Eso fue todo. Durante al menos un mes o 2, no planeé dejar la academia. Ojalá. Sabía que mi realidad era mucho más triste que esta. Seguramente habría un evento que me obligaría a abandonar la academia. Ni siquiera era una bandera, sino simplemente un hecho. Un hecho triste que refleja el estado actual de mi vida. Quiero unas vacaciones. O al menos, un tiempo a solas para mí donde pudiera concentrarme en entrenar. Sintiendo un par de miradas, giré la cabeza y me sorprendió ver a Oife y Kiera mirándome. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, pero rápidamente apartaron la mirada. Su comportamiento me sorprendió. ¿Por qué en él? Me pregunto cómo será el mundo exterior. Sorprendido, miré hacia mi hombro. Allí, Aomari se paró orgulloso mientras miraba hacia adelante. Finalmente me di cuenta. La razón por la que me miraban fijamente.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás fuera? Susurré en voz baja para asegurarme de que nadie me escuchara. El hecho de que hubiera un búho en mi hombro ya era extraño. Si aprendieran que puede hablar. Debería saber mejor que nadie que no debe salir. ¿Por qué no? Eso es. No hay necesidad de preocuparse, humano. No soy mi cuerpo principal. Nadie lo descubrirá nunca. Ni siquiera esa mujer aterradora que conociste antes. Simplemente asumirán que soy un búho espiritual normal y corriente. ¿Mujer aterradora? Estaba hablando de Dalila. Pensándolo bien, ella daba miedo, pero al mismo tiempo, realmente no podía tomarla en serio. Quizás fue porque la había visto en su forma más pequeña, pero nunca me pareció realmente aterradora. A Omar y ella parecía aterradora, y probablemente lo mismo era cierto para aquellos que no la conocían bien, pero ella realmente era lo más alejado del miedo. De cualquier manera, no tuve tiempo de detenerme en ello. Por favor, ven por aquí. Era mi momento de salir del crack. Al llegar ante él, miré al guardia y esperé su señal. El guardia miró fijamente a Omar y por un breve momento 16:46. Antes de quitarle los ojos y darme el visto bueno. Asintiendo levemente, entré al portal. Por fin. Por fin había terminado. Contacto, 2.